Muy buen día, estamos en el vídeo número 11. Vamos a continuar hablando de la imposición de sanciones por parte de la Secretaría de Marina. Vemos que tiene esta facultad, ya lo hemos mencionado en el vídeo anterior. Y vamos a explicar un poquito más a fondo cómo se lleva a cabo la imposición de estas sanciones por parte de la Secretaría de Marina. Bien, podemos observar en el artículo 323 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo que no es una facultad que esté dada de manera exclusiva a la Secretaría de Marina. También tiene participación la Secretaría, que ustedes deben entender que la Secretaría, deben entenderlo y deben recordarlo, que cuando hablamos de Secretaría nos referimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por lo tanto, en este tipo de situaciones, sí, de siniestros que se den, ¿verdad? Que ya veremos más adelante a qué eventos o situaciones nos referimos cuando hablamos de la imposición de sanciones. Veremos a quiénes se pueden sancionar y por qué causas, no por cualquier causa. Sí, la Secretaría de Marina va a trabajar en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Así lo dispone el artículo 323 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Bueno, esto es algo que deben recordar siempre. Y lo otro que deben recordar, ¿verdad?, es observar lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ya habíamos explicado, ¿verdad?, que la ley, en un momento dado, esta ley, la Ley de Navegación, remite a otras leyes de otra naturaleza, como es el ámbito administrativo, en el caso de esta ley federal que se menciona. Y debe utilizarse, ¿sí?, principalmente porque en estos casos la Secretaría de Marina actúa como autoridad, ¿sí? Recuerden que la materia mercantil, como ya lo mencionamos en el video anterior, es para particulares, ¿sí? Situaciones, conflictos que se den entre particulares. La Secretaría de Marina, cuando actúa como autoridad, no puede utilizar una ley que es para particulares. Es por eso que la Ley de Navegación y Comercio Marítimo sí establece así. Así lo ha dispuesto el legislador y lo ha hecho de esta manera por las razones que les he expuesto. Bien, yo creo que esto es lo que tienen que recordar, ¿sí?, del artículo 323, y que la Secretaría de Marina está facultada para imponer sanciones, que trabaja en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y que debe seguir el procedimiento marcado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Otra cosa que sí les puedo señalar con respecto a esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es indispensable seguirla, porque en esa ley se establece un procedimiento que en ella sí se van a respetar lo establecido por nuestra Carta Magna. Me refiero a que va a haber un inicio, ¿sí?, con una demanda o en este caso un oficio, ¿verdad?, por parte de la autoridad, iniciativa propia de la autoridad, como se inician los procedimientos administrativos. Y en segundo lugar, lo más importante, ¿sí?, en ese procedimiento administrativo va a haber una audiencia, donde la persona a la que en un momento dado se le reclama, ¿sí?, el evento o el siniestro o el conflicto, ¿sí?, va a tener su garantía de audiencia, va a ser escuchada, va a ser vencida en juicio, ¿sí? Si no se hace esa audiencia, recuérdenlo, es un procedimiento que seguramente se podrá echar abajo con otros recursos, ¿sí?, como lo marca el propio artículo 323, dice sanciones, ¿sí?, así como la interposición de recursos administrativos. Si seguimos un procedimiento administrativo, ese procedimiento administrativo siempre nos va a dar un recurso. Esto es algo que también ustedes deben recordar, ¿sí?, que si el particular a quien ustedes están imponiendo la sanción no está de acuerdo con ella, ¿sí?, este particular va a interponer un recurso donde va a explicar, ¿verdad?, las causas, los motivos por los cuales cree que ustedes han cometido un acto que no va conforme a derecho. Y esta es la razón por la cual ustedes tienen que recordar esto. Existe la probabilidad, existe la posibilidad de que el particular les interponga un recurso, que en este caso será administrativo, y que está previsto en la propia ley que se menciona ahí, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Así que todas estas son las cosas que deben recordar. Repito e insisto ya por última vez, ¿sí? La Secretaría de Marina está facultada para imponer sanciones. Lo va a hacer junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
debe llevar a cabo un procedimiento conforme a la ley que establece, que menciona ahí, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y lo último que quiero que recuerden es que el particular puede interponer recursos en el caso de no estar de acuerdo con la sanción impuesta por ustedes como Secretaría de Marina. Bien, vamos a pasar a otra diapositiva que prácticamente es una continuación de esto que hemos mencionado, ¿sí? Solamente que amplía, abunda, ¿sí? al respecto. Recuerden que hablar de sanciones es todo un capítulo de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Si ustedes le dan una ojeadita a la ley, van a encontrar un capítulo especial que se llama Sanciones, ¿sí? Y ahí van a encontrar todos estos artículos, 323, 324, 325, 326, pero les recuerdo, he elegido solo aquellos que he considerado más importante para que tengan un conocimiento básico respecto a a este tema. Bien, entonces nos vamos al artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y en esta ley la SEMAR sigue diciendo e insiste en que impone en el ámbito de su competencia sanciones, solo que aquí en el artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo menciona como sanción una multa, ¿sí? Así que la SEMAR tiene facultades para imponer como sanción la multa, ¿sí? A la letra del artículo dice: la SEMAR impondrá en el ámbito de su competencia una multa equivalente a la cantidad de 1,000 a 10,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización al momento de determinarse la sanción, tomando en cuenta el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación. Bien, vamos a explicar este artículo 327 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que es la ley que estamos analizando, ¿sí? Y vamos a ir por partes, vamos a dividir este artículo en varias partes. Bueno, vamos a señalar primero que la sanción que se establece en este artículo 327 es específicamente una multa. Aquí voy a recordarles que las autoridades solo pueden imponer las sanciones que establece la ley. Esto significa que la Secretaría de Marina, conforme a esta ley, a la hora de aplicar esta ley, no puede imponer sanciones privativas de libertad, ¿sí? O decomiso, ¿sí? O incautamiento, al menos conforme a este artículo no, ¿sí? Aquí se habla en específico en esta ley de que la sanción que corresponde a aplicar es una multa, ¿sí? La multa asciende de 1,000 a 10,000 veces el valor de la UMA, unidad de medida y actualización. ¿Qué es esto? Bueno, anteriormente las sanciones eran en veces salarios mínimos, sí, pero hoy en día esto se ha reformado con el objeto de que, ¿verdad?, el salario mínimo pueda aumentar. Es un tema apegado o de materia laboral, ¿sí? Se decía que el salario laboral no puede subir precisamente porque si el salario mínimo sube, pues las multas que estaban consideradas en veces salarios mínimos, pues hacía que las multas se elevaran en exceso, ¿sí? Entonces, por ello el legislador, ¿sí?, nuestro estado, a través de su gobierno, ¿verdad?, y a través del Congreso de la Unión, decidieron que la medida que debía utilizarse eran las UMAs, que significa unidad de medida y actualización. Al final la UMA tiene más o menos el mismo valor, ¿verdad?, de el salario mínimo diario, ¿sí?, de un trabajador. Si el salario mínimo está alrededor de los 100 pesos, la UMA vale un poco menos, pero su valor es casi muy semejante. La UMA estará ahorita por los 90 pesos. Sí, así que bueno, pero sí es que es necesario que ustedes recuerden que, bueno, ya las multas primero son las que establece la ley. Ustedes no, en un momento dado, no pueden utilizar su criterio para sancionar, que digan, que ustedes piensen, ¿verdad?, que pueden sancionar a la particular, a la persona que ha infringido la ley de navegación con pena privativa de libertad. No, va a ser arbitrario. Sí, ustedes tienen que imponer las sanciones que marca la ley, ¿sí? Porque esta es una razón también para interponer un recurso administrativo, ¿sí?
Si ustedes no imponen las sanciones como lo marca la ley, sí, el particular tiene la opción de verdad de interponer esos recursos administrativos que ya mencionamos al inicio de este video. Así que bueno, deben recordar que la sanción es una multa y la multa va de 1000 a 10,000 veces la UMA, ¿sí? Eso es lo segundo que tienen que recordar. Lo tercero, sí, es que para imponer la sanción hay algunas variables, ¿verdad?, que hay que considerar, sí, como el riesgo o el daño causado, la reincidencia y el cumplimiento que se vaya a tener de la obligación, sí, que de la cual se ha responsabilizado el particular. Bien, explicando un poquito estas variables que deben considerar a la hora de imponer una sanción, vamos a comenzar con la primera. Tomar en cuenta el riesgo o daño causado. No se puede sancionar, ¿sí?, a una persona que ha ocasionado un daño pequeño de la misma manera que a una persona que ha ocasionado un daño considerable, ¿verdad? Vamos a imaginar, ¿verdad?, una colisión entre dos barcos, un evento de abordaje en el que hay un culpable, ¿verdad?, por la colisión de esas dos embarcaciones y se ha destruido la parte delantera de la embarcación, del buque. Bueno, hay que calcular los daños, hay que cuantificarlos, ¿sí? Y regularmente, bueno, el daño causado, sí, es la sanción que se le va a imponer, aparte de la multa, claro está. Pero bueno, vamos a cuantificar los daños y se va a considerar eso. Si a la hora de cuantificar los daños, pues bueno, fue un daño menor, fue un daño pequeño, no es una cantidad mayor, ¿sí? Pues entonces se puede decir que no hubo riesgo, no había riesgo, el daño fue menor, ¿sí? Y su sanción pues va a ser menor. Pero en cambio, ¿verdad?, si la embarcación ha resultado, pérdida total, pues no se le va a sancionar de la misma manera, ¿sí? Ese riesgo debe considerarse. La cuantificación, ¿verdad?, va a arrojar una cantidad considerable, ¿sí? Y la sanción naturalmente será mucho mayor. La reincidencia también es una variable a contar, ¿sí?, a la hora de imponer una sanción. Y la reincidencia significa que el infractor ya lo había hecho, simplemente está repitiendo una conducta que ya había cometido, ya se le había sancionado en una ocasión o dos ocasiones, es reincidente, lo vuelve a hacer, repite la conducta, ¿sí? Y eso también hay que considerarse. No se castiga de la misma manera a una persona que lo ha cometido en una primera vez o solo lo ha hecho una vez, ¿verdad? Es su primera vez, ¿sí?, a una persona que ha repetido la conducta 2, 3, 4 veces, ¿sí? Esto también se toma en cuenta a la hora de imponer las sanciones. Y el posterior cumplimiento de la obligación. Bueno, hay algunas personas que sí están en todo el procedimiento, se les impone la sanción, se les cuantifica la responsabilidad de la que son objeto y resulta que al final salen huyendo, ¿verdad? Pues hay que prever esto. Ustedes como Secretaría de Marina deben prever si la persona va a huir, ¿sí?, o va a hacer frente a la responsabilidad que se le imputa. ¿Sí? Si esta persona ven que ustedes no va a cumplir con la obligación que se le impone de reparar el daño, ¿sí?, o de los daños ocasionados y una vez cuantificados, que digan, no, es mucho, no lo voy a pagar, me voy, ¿verdad? Pues entonces ustedes deben prever eso y eso va a provocar que la sanción sea mucho mayor. Si ustedes ven que es una persona responsable, que está haciendo frente y que va a cumplir con la obligación, con la responsabilidad que se le ha impuesto a través de las sanciones o de la sanción, ¿sí? Pues la sanción puede disminuir, ¿sí?, un tanto lo que se considere para que esta persona, ¿verdad?, pueda cumplir en su totalidad la responsabilidad en la que ha incurrido. Bien, voy a dejar este vídeo, va a haber otro, ya el último, el número 12 es el último vídeo que vamos a grabar, ¿sí? Y con esto terminamos el curso. Pero bueno, falta uno, así que me despido y en un momento más vamos a grabar el último vídeo. Que tengan buena tarde.